una ciencia. Esto depende desde la utilidad que nosotros le demos a ese término, complejidad. Concepto de método, concepto de cosmovisión, concepto de ciencia. Efectivamente, la doctora Moraes, ella nos hablaba de esto que se critica en la ciencia actual, la disyunción, la reducción, la causalidad. El positivismo nos ha dejado que un problema tiene una solución, es una sola camino. Nos habla de una visión cuadrada de la ciencia. Entonces, cuando nosotros trabajamos la complejidad, empezamos a hablar de otro tipo de principios, que yo los invito a trabajar en eso. De hecho, les anuncio conversar con el señor rector de esta universidad y vamos a tener probablemente en un par de meses la primera versión de un diplomado en complejidad y transdisciplinaridad, con 4 módulos, en el cual vamos a hablar uno de ellos para entender los fundamentos del pensamiento complejo, los principios. Estos principios básicos, dialogicidad, recursividad, el concepto de bucle, el concepto sistémico, el concepto ecológico, que son bases. Complejo es diversidad en la unidad, unir lo que está disperso, es tejer algo y entretejerlo, unirlo y desunirlo. En términos sencillos, es que un niño, un joven universitario, pueda tener ante un problema varias miradas de solución, dentro de la misma especialidad o fuera de la especialidad. Entonces, esa concepción que se viene trabajando. Y hay una serie de conceptos que se vienen trabajando en la actualidad que lleva a que se aplican en diferentes campos. Uno de los campos que más se utiliza la complejidad ahora es en la robótica y en el concepto de educación virtual, ¿sí? Entonces, todo eso se viene trabajando desde la complejidad. Y aquí vienen los 3 elementos que les digo hay que diferenciarlos. En esta ocasión, el pensamiento complejo como tal es el método, la herramienta que tiene el estudiante para poder entender un problema. La complejidad en sí es un concepto epistemológico filosófico. Por ejemplo, los 7 saberes de la educación tienen un alto componente complejo de la complejidad, pero en la aplicación del pensamiento complejo. Y en las ciencias de la complejidad, que los Estados Unidos son los que más tienen avance en esto, ellos tienen un instituto que se llama el Instituto de Santa Fe en California, donde solo se dedican a ciencias de la complejidad. Y las ciencias de la complejidad, que un rato voy a mostrarles algunas, son aquellas que se meten en cuestiones de cómo puedo entender las sociedades, cómo puedo entender una sociedad a través del pensamiento complejo. ¿Cómo puedo entender la situación del cambio bursátil que puede haber? Ciencias de la complejidad. ¿Cómo puedo entender el funcionamiento del sistema nervioso y su integridad? Ciencias de la complejidad. Entonces, las ciencias de la complejidad empezaron con autores como Ilya Prillón, ese químico, concepto de termodinámica, la famosa teoría de las catástrofes, ¿sí? La teoría del caos, que me imagino alguno de ustedes debe haber leído, la teoría del caos, ¿sí? El principio de incertidumbre, y ahí vienen generándose nuevas ciencias de la complejidad. Geometría de fractales, las redes sociales simples y complejas, dinámica no lineal, eso se aplica mucho en matemática. Las ciencias de la complejidad son las que han permitido el desarrollo de la robótica en el Japón. Ustedes saben que el Japón ahorita lleva la vanguardia en robots, y que en poco tiempo, en menos de 10 años, yo voy a tener una sirviente seguro en casa robot. O sea, eso lo pensábamos a lejos, eso ya está aquí. Y eso tiene que ver con cuestiones de ciencias de la complejidad. Entonces, hay diferentes institutos, diferentes lugares donde se viene trabajando, que es una de las preguntas que hicieron al inicio. Una de las cátedras más antiguas se encuentra en La Habana, Cuba, que cada 2 años organiza eventos, que es la Cátedra de Complejidad de La Habana, que dirige el doctor Pedro Sotolongo, quien soy miembro de ellos. Está el Centro de Estudios Transdisciplinares en París, Francia. De hecho, en este momento, Edgar Morán tenía que hacer un enlace con nosotros. Él está ahorita en el Centro de Estudios Transdisciplinares, en una reunión de ciencia en París, pero el Centro de Estudios tiene un gran aporte al mundo entero, y así sucesivamente. Bueno, a nivel mundial hay diferentes países. En América Latina, uno de los países que más lleva vanguardia está México, en Centroamérica es Costa Rica, a nivel Sudamérica está Colombia, está Brasil, está Argentina, está el Uruguay, ¿sí?
Y bueno, hay diferentes institutos. Uno de los institutos que yo voy a poner en contacto con esta universidad es el Instituto Internacional del Pensamiento Complejo, que está en Buenos Aires y que está vinculado a la UNESCO y que tiene una cátedra itinerante de la complejidad de la moral y que hace bastantes conexiones con nuestros países. Quiero indicarles que Edgar Morán quiere venir a Bolivia. Me ha dicho, buscaremos el país, el departamento, no puede venir a la altura de La Paz, pero sí puede ser en otro departamento, Cochabamba, Santa Cruz. Buscaremos una universidad o un grupo de universidades que pueda hacerlo traer y que podamos todavía a sus 93 años seguirlo escuchando. Pero, sin lugar a duda, esto no me interesa que lo lean, son las 5 corrientes que hay de la complejidad, brevemente, y ahí está la Escuela de Morán, que es una de las que más se trabaja. Bueno, ¿por qué hablar de transdisciplinariedad? La transdisciplinariedad, les digo, viene con nosotros. Sin lugar a duda, una de ellas tiene que ver con dos conceptos que se vienen manejando en el mundo actual. Globalización. ¿Hemos escuchado esa palabra? Todos. Un mundo globalizado. Acabamos de tener un mundo ahorita globalizado con la doctora. Ella está en su casa seguramente y demás, y ya dio la conferencia. Entonces, cuando yo estoy hablando de transdisciplinariedad, es porque el mundo globalizado, el conocimiento, se dice que no alcanzamos ni el 3% del ser humano a leer y a conocer a lo largo de nuestra vida. Y nos volvemos y estudiamos en la universidad bajo una disciplina. Nos volvemos especialistas en una disciplina y todavía de la disciplina, una partecita de la disciplina. Pero cuando dices yo voy a trabajar la transdisciplinaridad no significa un todólogo. Entonces, fíjense bien, por ejemplo, hay un número de disciplinas. En el año 1300 había 7, en 1950, 54, en 1975, 1945. Estamos por arriba de las 8000 disciplinas. O sea, cuando yo empiezo a hablar de conocimientos, hasta te da miedo, ¿no ve? Porque te quedas como un gran ignorante. Por más especialista que te vuelvas y demás, te vuelves ignorante. Yo todavía recuerdo uno de los videos que siempre coloco cuando doy clases de doctorado a nivel internacional. Es la vida y obra de este caballero, se llama Salvador Dalí. ¿Alguien ha leído la obra de Dalí? Y debe acordarse que cuando lees los pasajes de Dalí, en sus últimos días, él al lado de su recámara tenía una fila grande de libros, y ahí podías encontrar de física, de química, de literatura, de religión y demás. Y cuando tú ves, interpretas la obra de Salvador Dalí, cuando vas a un museo, ¿qué encuentras? ¿Encuentras una sola línea de científica? No, pues. Tan solo cuando ves relojes blandos, él tuvo que haber leído química, física y demás para poder ir empapándose con esto. Entonces, el concepto nosotros lo vamos aplicando de diferente manera. Entonces, ¿qué significa? Experto en una, ignorante en 8999, ¿cómo será la cosa? ¿Sí? Justamente el día, ¿cuándo fue? El día jueves, que nos entrevistaba en ATV y demás, que tuvimos una entrevista, que nos hacía la entrevista, dice, sí, doctor, mire, yo soy comunicador, pero me gusta Derecho y estudio Derecho. Además me dedico a tal cosa y a tal cosa. Y me decía, explíqueme la transdisciplinaria, pero ¿para qué te la voy a explicar si tú ya la estás aplicando? Tú ya la estás viviendo. Tiene usted razón, porque muchos de nosotros trabajamos y hacemos cosas en diferentes campos sin darnos cuenta que estamos aplicando la transdisciplinaria. Pero Bolivia, vuelvo al ejemplo de la primera pregunta que me pareció una de las más importantes. Bolivia vive un concepto muy importante, que es el concepto intercultural, intracultural, pluricultural, y empezamos a hablar de estos conceptos que están en esta lámina. El concepto disciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. Porque algunos creen que cuando yo estoy hablando del concepto transdisciplinar, dices lo que está más allá de, como si estuviera extraterrestre, ¿no? Más allá de. ¿Sí? Entonces, lo cierto es que cada ser humano se vuelve experto en una disciplina. Y cuando ustedes revisan el concepto disciplina van a encontrar más de 50 definiciones de la palabra disciplina. ¿Sí? Pero ese conjunto de conocimientos ordenados, sistematizados, hace la disciplina. Pero a veces confundimos el término multidisciplinar con pluridisciplinar. ¿Sí? Muchos no relacionados, multidisciplinar. Pluridisciplinar, muchos relacionados.
Y empezamos a hablar de interdisciplinar, cuestiones de nivel. Alguna vez hemos estudiado bioquímica, es una ciencia interdisciplinar. Estudiamos físico-química, es interdisciplinar. Pero alguna vez hemos estudiado, por ejemplo, ecología bioética. Esa es una ciencia transdisciplinar. Entonces, para algunos, yo recuerdo una conferencia con Basara Nicolescu en Costa Rica, donde lo conocí, y él decía, para ser transdisciplinares, lo primero que tenemos que hacer en las escuelas es ser creativos. El acelerador de la transdisciplinaridad es la creatividad. Sujeto que no es creativo no puede llegar a la transdisciplinaridad. Y sujeto que no aplica el pensamiento complejo tampoco llega a la transdisciplinaridad. Entonces yo he escuchado varios debates entre Dalmorán y Basara Nicolescu en el que ellos dicen el pensamiento complejo es lo más importante y la transdisciplinaridad también, pero son dos elementos complementarios. Entonces, si yo estoy seguro que aquí hay muchos educadores, si pudiéramos hacer un taller ahorita y digamos, ¿cuáles son las condiciones actuales tanto del que forma como del que educamos? Pues hablamos de muchas características que están ahí. Así yo me voy a un colegio privado de élite, hacia un colegio rural pobre, aquellos y demás, o término medio, pues voy a encontrar siempre estas cuestiones. Muchos de los estudiantes vienen por lo mínimo al estudio, lo necesario, hasta ahí cito nomás. Que vamos a llevar biología, ¿qué voy a llevar? Esto, cito nomás. A él no le interesa el más allá de estudiar biología, ¿qué hay más allá? Entonces rompemos un concepto, curiosidad, elemento importante para el pensamiento complejo. Ajenos a la vida cotidiana y a la familia. Por ejemplo, hay un concepto ahorita muy fuerte por el problema de las relaciones que tenemos virtuales. Incluso ya hay patologías. Las personas están, ahorita yo he visto varios que ellos están con sus dos dedos, sí, aquí debe haber gente de salud, trabajando con su smartphone y demás, pero hay algo que se está generando, es decir, las personas que están lejos las acercamos y las personas que están cerca las alejamos. Entonces es una cuestión que vivimos en la época actual y que está orientado a esa situación. Tú puedes estar almorzando en tu casa en familia y pueden estar ahí en otro mundo, están en otra situación. Inmersos en modas, consumistas, otro concepto de escuela, globalizados, falta de valores, sobretecnologizados, mediatistas, etcétera. La lista es grande. O sea, lo que sí tenemos que aceptar es que la educación está en un proceso de crisis y siempre ha estado en crisis por la época, por la globalización, etcétera. Entonces, el paradigma educacional ha vivido un proceso de crisis, pero cuando yo hablo de la complejidad y la transdisciplinaridad, hay una década importante de la complejidad, que son los 70. De los 70 hacia acá, Edgar Morin ha escrito los 6 tomos del método. En diferentes partes del mundo se han leído. Y uno de los que más ha calado en el ser humano es el tomo 6, referente a la ética. Entonces, los tomos del método de Edgar Morin se empezaron a difundir, a publicar en diferentes, están más de 26 países de diferentes idiomas, y que lógicamente habla de una ruptura de paradigma emergente. Hay un libro muy bueno, que por eso les traje la lámina, que se llama El paradigma perdido. Por eso les puse aquí El paradigma encontrado. Lean el libro. El libro fue publicado por ahí de 1977-78 y él habla ya de un paradigma perdido. ¿Sí? Bueno, entonces en la educación tenemos diferentes niveles de pensar. Por un lado tenemos el positivismo, escuela positivista, escuela fenomenológica, escuela sociocrítica, escuela compleja y transdisciplinar. Y entonces los estudiantes empiezan a tener como 4 palabras mágicas. Un docente positivista trata siempre de predecir, y la palabra mágica del positivista es la hipótesis, el objetivo. Entonces, el predecir, y aquí vemos muchos del predecir. El predecir nos ha dejado el concepto de marco teórico. No te salgas de ahí, marco teórico. Nos ha dejado la meta, el objetivo. Nos ha dejado la palabra metodología de la investigación, método, conjunto de pasos ordenados. No te salgas de ahí, si no, no vas a ser científico. ¿Estamos? Entonces hemos generado hasta estereotipos de científico. Desgarbado, con lentes, despistado. Pero a ver, imagínense un científico al estilo de
no sé, de Brad Pitt, así todo bien ordenadito y demás con sus gafas. ¿Y acaso eso deja de ser científico? Entonces generamos estereotipos sobre esa cuestión. El comprender es este mundo que en la anterior lámina yo la ponía redonda. El sujeto ya empieza a tener mayor relacionamiento con la naturaleza, con el mundo. Después tenemos el elemento sociocrítico. Bolivia es un país sociocrítico actualmente, dadas las condiciones políticas, de Estado y demás. Y al que me diga que un educador no es político, que se vaya. Porque la educación está inmersa en política. Por ahí hay algún autor que decía, dime cómo está tu educación, te diré cómo está el país. ¿Estamos? Entonces, si alguien dice es que ser educador es lo más fácil, no es cierto. Porque nosotros formamos seres humanos, conciencia del sujeto. ¿Sí? Yo cuando veo en la tele sujetos que roban y demás, y digo, estaban en la universidad, te debe dar pena, pues. Porque uno forma parte de esa formación. Entonces, el sociocrítico ha estado con nosotros, porque aquí hablamos de cuestiones como de emancipación, conceptos sociocomunitarios, cuestiones de pensamiento crítico. Entonces, cuando yo hablo, si hablamos de política, hay dos mundos políticos, los verdes y los colorados. Y no voy a hablar más. Los verdes, capitalismo, los colorados, socialismo. En el mundo se han manejado tonalidades, ¿o no? Sí, verde claro, verde oscuro, ¿sí? Y los colorados, verde, colorado claro y demás, y otros más intensos. Y han ido funcionando así en el mundo. Iguales en la educación. Entonces, el paradigma que más se acerca a la complejidad es el sociocrítico, porque habla de un concepto, estrategia, libertad. Y nosotros en la complejidad hablamos de libertad, hablamos de estrategia como proceso. Entonces hay una armonía en eso. Pero yo he estado en varios eventos, en varias situaciones, y siempre los positivistas les da miedo hablar de complejidad, o le dan bronca. Dicen, no, es que la ciencia se ha construido así 18 siglos. La ciencia ha estado así, ¿por qué se meten? Ahora dicen que todo es caótico, que todo es desordenado y que la situación... Porque confundimos hasta el término. ¿Sí? Es que es complementaria la complejidad. Es un mundo necesario la complejidad. Entonces, la crisis y la incertidumbre siempre ha estado con estos hombres. ¿Sí? Si alguien ha leído, por ejemplo, a Marx, si lo ha leído, está en el fundamento. Hay por ahí algunos textos de complejidad desde el comunismo marxismo. De igual manera, cuando yo empiezo a leer, por ejemplo, a Isaac Newton, y con toda su cuestión, nos lo han hecho ver como si fuera el gran positivista de la época. Él marcó una transición entre la ciencia clásica y la ciencia moderna. ¿Sí? Entonces, la crisis y la incertidumbre de la ciencia siempre está. Por lo tanto, la comunidad científica. Ahorita, la complejidad y la transdisciplinaridad es la construcción de una nueva comunidad científica educativa. ¿Sí? Que está inmerso en diferentes nombres y hombres. Y yo invito a las universidades que están acá, hagamos una actividad donde podamos tener un evento más grande y donde podamos incorporar a todas estas personas. Ahorita solamente hasta la doctora Candida Mora es con mi persona. Pero veamos las miradas. Aquí ya hay gente que trabaja didáctica, que trabaja la filosofía compleja, que trabaja currículum, que trabaja una serie de elementos que ya vienen dando un cambio protagónico en el mundo. Bueno, hay una serie de atractores reduccionistas. Concepto de mentira, consumismo, facilismo, individualismo humano, daño ambiental, etcétera, que están inmersos en esta necesidad de cambio de paradigma. Hay un concepto morfogénico y ontogénico cuando hablo de complejidad, de origen y de construcción en la complejidad. Tres elementos de la metamorfosis del conocimiento: crisis, cambio y complejidad. Ya no hay nada más que hablar en eso. Es decir, esos elementos están en un proceso de metamorfosis. De hecho, hace 4 años en Cuba se habló sobre la metamorfosis del conocimiento y llegamos que esa metamorfosis está causada por el pensamiento complejo en el mundo. Sin lugar a duda que hemos pasado desde la era del conocimiento, luego hemos ido a la era digital y estamos en la era digital, la era de la energía y demás, pero en educación estamos hablando de era de conciencia, más que era de conocimiento. Eso es algo que hay que ir analizando y que no es fácil trabajar. Por ejemplo, si yo digo un docente de parasitología, ¿qué te va a enseñar parasitología? Parásitos nada más.
morfología, estructura, enfermedades y demás. Pero yo le hago una pregunta a un profesor de parasitología: ¿cómo mejora la conciencia del ser humano desde su asignatura? ¿Cómo trabaja un profesor de ingeniería estructural el concepto de la conciencia? No lo hacemos. Yo tengo un hijito de 6 años que está en primero básico ahorita y me lleva hace unos días con una tarea de matemáticas. Y siempre tengo ese problema, porque yo trabajo la complejidad y cuando yo tengo un profesor de mi hijo y es positivista, la tarea era así. Así. Y mi hijo me dice: yo no la entendí, la hacemos así. ¿Qué creen que pasó? Dígame, ¿qué creen que pasó? No le puso más. Eso fue ayer. Yo le voy a mandar una nota indicándole: discúlpeme, si los dos vamos por diferentes caminos y llegamos al mismo punto, no está bien. Y digo: ¿qué te dijo la profesora? Es que no fue como ella me dijo, era así. Digo: ¿qué pasa si lo llenamos afuera y llegamos así? Y es primero básico. Y si yo les digo a una estudiante de universidad: ¿le sucede eso en las aulas de la universidad? Sí, sigue ocurriendo, porque es la cuestión tradicional de creer que la ciencia se construye de esa manera. Entonces, vuelvo a esas palabras iniciales. La escuela da las respuestas para enfrentar el mundo. ¿Por qué no la pensamos al revés? El otro concepto es: ¿por qué en la escuela damos la receta para enfrentar el mundo cuando el mundo con su receta no es igual? O sea, ¿por qué esa cuestión está ahorita en este concepto de complejidad? Un elemento muy importante en la complejidad es religar. Ligar significa unir. Religar significa unir, desunir y volver a unir bajo diferentes puntos diversos. Por eso cuando estamos en trabajo de clases de doctorado, les digo a los estudiantes: para aprender la complejidad primero tienes que saber religar, ¿sí? Saber entretejer el conocimiento. Es como el concepto de célula en biología. Si yo les digo biología, célula, concepto clave: unidad fundamental de los seres vivos. Concepto clave en célula en política, ¿cómo sería? Un partido político. A ver, relígalo a la psicología, relígalo a la matemática, relígalo a la ecología. Ya no. Entonces algunos, los positivistas dicen: zapatero a tu zapato. Entonces surgen los currículum vitae en el cual dice: solicito tal sujeto y demás, y que tiene que ser de esta manera. Y a veces los mismos especialistas no pueden con su propia especialidad.